19-20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Y bueno, primero que nada vamos a saludar a Redwing, que se suscribió a nuestro Twitch. Y agradecerle por supuesto, y arrancamos ya con otro bloque. Coméntanos, Horacio. Hoy quiero conversar con ustedes lo que nos ha dejado en gran medida el debate, si es que llegamos a tratar en un bloque, si no iremos en un vivo especial por YouTube. Pero desde ya gracias también a Bonfante, que siempre nos está apoyando y acompañando en esta lucha. Sí. Terminó el debate presidencial, el primero en esta etapa 2023. Tengo entendido que va a haber un debate más. Si que alguien me La corrige. semana que viene, el domingo. Fantástico, y estaremos en YouTube Live nuevamente. Y sobre este punto quería empezar a tratar algunos temas, porque ya más frío podemos empezar a analizar qué dijo cada candidato, dónde se hizo más fuerte, dónde se hizo más débil. Empecemos por Sergio Massa. Ciertamente yo admiro la caradurez para decir que va a solucionar los problemas que él mismo ha generado. Pero focalicemos no solamente en el debate, ¿no? Hay que realmente admirar la manera en la que, sabiendo que le iban a pegar por absolutamente todos los lados posibles, igualmente estar allí. Digamos, no debe ser una situación cómoda. Con una situación muy superior, digamos, con mucha menos dificultad. Recordamos a Scioli, que no se presentó en el debate, digamos, en una situación mucho mejor que la que tenemos hoy. Y siendo que no era ministro de Economía Scioli en ese momento. Y en el debate de las elecciones de 2015 no se presentó Scioli. Además, muy bien, muy buen dato ese, por cierto. Recordemos otro punto. Massa, nos guste o no nos guste, y esto lo he visto con algunos especialistas, intentó mostrarse profesional. Es alguien que creo que le contabilicé 2 o 3 chicanas ad hominem muy malintencionadas, concretamente contra Milei, pero intentó mostrarse en un aspecto más profesional, más dialoguista, más abierto a la integración, de lo que se había mostrado incluso en entrevistas anteriores por distintos medios, donde trataba de marcar un ellos y nosotros. Si uno ve los spots de Massa, era siempre nosotros no queremos volver al pasado, nosotros queremos ir hacia el futuro. Los spots eran muy claros en ese sentido, marcar un ellos, nosotros, que es conforme a la lógica del kirchnerismo. En el debate se trató de ver más profesional, más abierto al diálogo. ¿Qué otro punto me parece que podemos ir considerando en ese sentido? Bueno, ¿les parece que empecemos analizando candidato por candidato? Bien. Bueno, Massa en ese sentido apuntó a este lado. Creo que también hay que recordar que Massa se lo ve, sobre todo al inicio del debate, muy tenso. Se los ve constantemente. Yo no contabilizaba la cantidad de veces que estuvo tomando agua. Es al único que yo vi que constantemente estuvo tomando agua durante todo el debate, lo cual demostraba un estado de tensión latente. Esto de tensión, la gente que nos escucha, sepan que yo soy docente de retórica, entonces estoy analizando eso. No estoy diciendo que Massa es el mejor candidato, ya vamos a hablar de todos. Estoy desde la retórica, ¿no? Sí tuvo pocos furcios, algo que por ejemplo Bullrich los tuvo bastante. Sí, la verdad que Bullrich es hasta preocupante, te digo, lo que le costaba hablar, ¿no? La cantidad de confusiones, que eso viene dado por, primero, un nerviosismo y un estar leyendo constantemente. Se la veía Bullrich durante el debate que no podía levantar prácticamente la mirada en ningún momento, e incluso cuando se la trató de llevar a cosas que no tenía estudiadas, básicamente lo que hizo fue rechazar la pregunta e ir de nuevo a digamos, lo que ella se sentía cómodo y lo que había estudiado. La vi muy forzada. Sí. Muy forzada, sí. Antes de llegar a Bullrich, todavía estamos en Massa. Estamos en Massa. Me parece que es interesante que Massa intentó durante gran parte del debate, salvo el final, durante gran parte del debate, mantener el caudal de voto que es propio de su frente. Es decir, aquel voto capitalizado de las internas que tuvo frente a Grabois, tratar de retenerlo, tratar de consolidar lo que es su discurso, su ideología, su estructura, y paulatinamente buscar algún tipo de concordancia con aquellos sectores indecisos. Porque acá hay un gran voto en pugna, que es el indeciso. Están todos los candidatos buscando ese voto indeciso, ese que no fue a votar, ese que votó en blanco, ese que impugnó. Tratar de llamarlo, él lo dijo abiertamente,
de que no tenía ningún conflicto en trabajar con liberales, en trabajar con radicales. Creo que también hay solución porque hay ciertas quiebras dentro de Juntos por el Cambio y creo que está buscando también un poco ese voto. Dijo que va a conformar una mesa del diálogo apenas Sí. asuma, de como nunca antes se había visto, es una cosa histórica. Bien, muy buen punto. Bueno, sigamos con los candidatos entonces. Creo que muchos están esperando también hablar de esto. Si les parece, sigamos con Milei. Milei, a mí, sinceramente, y lo digo con reconocimiento, me pareció impecable su debate. Sobre todo porque uno que más o menos va conociendo a la figura pública, nunca voy a hablar de su vida privada porque no me compete, pero conociéndolo públicamente, cómo se expresa, muchos estaban esperando el típico, podríamos decir, youtuber que utilice el espacio público para la chicana y la burla. Yo sé que muchos en redes estaban esperando el famoso meme. Admiro la forma en la que se presentó Milei, profesional, serio, nunca se salió de su rol como orador, defendiendo sus ideas. Se mantuvo muy templado ante muchísimas acusaciones gravísimas que le hicieron. Sí. Le hicieron acusaciones muy graves, buscando provocarlo. Y no demostró ser ese Milei que sí ha mostrado, por ejemplo, en otros espacios, donde quizás más distendido, en un reportaje televisivo o en un reportaje radial, podía tener ciertas distensiones, ya sea para el enojo o ya sea para exponer ideas propias de lo que es la ideología libertaria, que no lo estoy cuestionando, estoy diciendo, es entendible que si a Milei lo llevas, porque uno sabe que él ama la vida académica, a una radio y le preguntas por ideas de Rothbard, a él le va a encantar exponer eso. Aquí en el debate él se mantuvo centrado. Es un punto muy favorable. Segundo punto muy favorable de Milei que a mí me pareció sinceramente... Te puedo hacer un paréntesis ahí sí. En ese punto, ¿no? Porque después de la primera exposición de Javier Milei, inició el bombardeo de derechos a réplicas. Derechos a réplicas, dígase, mal utilizados, porque teóricamente, teóricamente el derecho a réplica es para contestar algo en lo cual vos te sentiste aludido, porque, por ejemplo, digamos, en un caso acá de la radio, yo estoy hablando y digo, no, porque en realidad lo que dijo Horacio está mal, y vos ahí pones derecho a réplica y decís, no, lo que yo dije no estuvo mal. En cambio, si yo estoy hablando y vos me interrumpís, es una interrupción, no es un derecho a réplica. En el caso de la primera intervención de Javier Milei, él no mencionó a ningún candidato y, sin embargo, creo que excepto Schiaretti, todo el resto le pidió derecho a réplica después de su primera intervención, simplemente para comentar. En el caso de algunos fue directamente ni siquiera contestarle lo que dijo Milei, sino comentar lo que a ellos les parecía una propuesta interesante de campaña de ellos mismos, ¿no? Ese es el punto, ya vamos a llegar a ese punto, pero está muy bien, porque de hecho, mirá vos qué interesante, Milei fue muy inteligente, se vio favorecido, no sé bien cómo funciona el sistema, justo se inicia hablando de economía, que es el fuerte de Milei. El aspecto más fuerte de Milei, no estoy diciendo que el plan económico de Milei sea el plan perfecto, estoy diciendo, para que la gente lo entienda, desde qué lugar lo analizo yo. Supongamos que acá tuviésemos que debatir la presidencia. Hay tres tópicos: derecho, filosofía o arte. ¿Dónde creen que me voy a sentir más cómodo yo o me puedo hacer más fuerte yo? En derecho, siendo que Ramiro estudie derecho; en arte, siendo que Alejandro estudia arte; o en filosofía, siendo que yo estudio filosofía. Esto es para que se entienda. En el área de economía, el principal economista era Milei, porque es su profesión ser economista. Justo allí donde se dan los derechos de réplica. Por eso remarco, Milei, centrado, sobrio, pero lo que es fundamental, no se lo vio nervioso, siendo que él tenía la mayor presión de todas. ¿Saben por qué? Porque era el que iba ganando en las encuestas. Milei ganó la gran encuesta que se llaman PASO. Él, al ser el ganador de la PASO, es el que más presión tiene, porque él tiene que encargarse de no perder todos esos votos. Entonces, ¿qué sucede? Para que la gente lo entienda en términos muy simples, piensen en una pelea de boxeo, cuando vos tenés un boxeador que pero va perdiendo 9 rounds seguidos. ¿Qué va a hacer en el último round? Y sale a noquear. Entonces la presión la tiene el que va ganando, porque tenés que conservar esa ventaja que llevas. El que ya está perdido por perdido, no tiene nada que perder. Entonces, ahí donde Milei se lo nota muy inteligente, se logró mantener en el centro de la escena. Todos los ataques, al igual que con Victoria Villarroel, fueron en contra de él. No tuvo errores no forzados, mantuvo su posición y, muy importante, la apertura. Milei fue el único que en la apertura
se apoyó directamente en su equipo, concretamente en Victoria Villarroel, diciendo: yo soy un hombre estratégico y técnico, me aboco a esta área y este resto de áreas que sé que a mí me exceden, al equipo. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, eso yo lo vi por primera vez en Milei haciendo referencia a Villarroel en los aspectos de esos temas que ella maneja principalmente, que es algo que debería haber hecho antes. Bueno, ahora por lo menos quien lo haya asesorado a Milei lo hizo correctamente al decir: Villarroel se encarga de estos temas, no me pregunten de lo que yo desconozco, ¿no? También por el tema seguramente de Malvinas, etcétera, y todas esas cuestiones que anteriormente hemos tratado. Pero Milei fue el más acorde, el más... Se esperaba quizás que gritara, que dijera algún insulto, no pasó nada de eso, así que la verdad que estuvo correcto en ese debate. Veremos el próximo domingo con respecto a él. Exactamente. Vamos con Patricia Bullrich. Vamos con Patricia Bullrich. Avísenme cómo estamos de tiempo, gente. Estamos bien. Sí. Bueno, vamos con Patricia Bullrich. Mi lectura, bueno, ciertamente que Patricia Bullrich nunca se caracterizó por ser una buena oradora. Quiero aclararlo desde ya. Sí, digamos, antes tenía una capacidad retórica muy diferente siendo más joven, ¿no? Te digo, en 2005, 2006, cuando... estaba en una posición política muy diferente, ¿no? Que, por ejemplo, los discursos que ella tenía criticando a Mauricio Macri y todo eso, digamos, no te digo que tenía una retórica excelente, pero digamos, era mejor que ahora. Era mejor que ahora. Es la presión. Y por lo menos tenía más fuerza, digamos. Esto que tanto destaca ella, que ella nombró, de hecho, varias veces, el tema de que ella tenía la fuerza, la convicción, etcétera, no se lo notó ni con la fuerza ni con la convicción con la que hablaba en otras épocas. En eso sí coincido, yo insisto, nunca tuvo buena retórica, pero sí era más natural su discurso y estaba en un discurso más cómodo. Entonces, cuando hablaba de esta fuerza, de hecho, ¿saben dónde yo sí la noté? La noté que se sintió cómoda. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para compararlo. Cuando a Milei se le preguntó por el Papa Francisco, ay, Milei, la respuesta fue muy buena, pero se lo notó incómodo a Milei. Al menos yo, insisto, esto es subjetividad pura. Yo lo noté a Milei que la respuesta, si hubiese sido escrita, era para un 10, pero en lo que es el lenguaje no verbal, yo lo noté un poco incómodo. En Bullrich pasa algo distinto. A Bullrich le hace una pregunta muy incómoda respecto... que se le hace justamente Bregman, respecto a un conflicto en el sur donde un militante de izquierda tocó el agua y, bueno, lamentablemente falleció. No quiero dar mucha información porque sabemos que después todo se sube a YouTube. Ahora, fíjate que en esa pregunta que a Bullrich debería haberla puesto incómoda, es donde más cómoda estuvo ella. Se fue a su fuerte. Esto lo quiero destacar. Ahora, de ahí en adelante, para mí, fue llena de errores no forzados. Tenemos desde el clásico meme de sin inflación no te compras una casa, que yo en el momento me quedé como... yo no lo entendí, después repasándolo más tranquilo me di cuenta. Yo ayer, por ejemplo, cuando hicimos la reacción en vivo, a mí ese detalle se me pasó. Ella dijo, sin inflación no te compras una casa. Pero hay otro punto también a tener en cuenta. Confundió a Milei con Massa, de los que pedían el encierro y la eterna cuarentena. Que, por cierto, su esposo político también fue partícipe de esto, ¿no? No se la vio cómoda en la expresión. Le costaba gesticular, le costaba articular, le costaba controlar los tiempos. Que Schiaretti también tuvo un par de momentos similares. Pero incluso cuando se trataba de hacer una pregunta, ¿no? Porque Patricia Bullrich, o sea, una cosa es que no tienen los tiempos para responder una pregunta o para terminar un argumento, y otra cosa es plantear una pregunta. Y lo que más me llamó la atención es el tiempo que tardaba desde que iniciaba a plantear una pregunta hasta que la podía llegar a concretar o que incluso podía empezar a llegar a formularla, ¿no? Tenía como si fuera cierta cantidad de delay, ¿no? Como cierto... iba a decir una palabra que no sonaría bien, ¿no? Pero como cierto retardo en poder empezar a formular las preguntas, lo cual es hasta preocupante, ¿no? Porque habla de que tiene una capacidad cognitiva un poco alterada de lo que se espera de una persona de su edad. Me parece que era como Biden. Yo sinceramente, a ver, yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con ella una sola vez. Yo creo que está bajo mucha presión
no quiero decir que la estoy justificando. Bueno, dice, bueno, si vas a ser presidente, tenés que dirigir la vida de 46 millones de argentinos en materia nacional e internacional. Es lo mínimo la presión de un debate. Sí, y aparte Ahora, que estás siendo candidata, no es que ya estás ejerciendo claro, funciones que podés pero estar en una situación diferente. igualmente habla mal de ella en ese Sí. sentido, dejarse de presionar. Pero nuevamente, más allá de errores no forzados, yo creo que en ese sentido, ¿saben dónde noté yo la falla en Patricia Bullrich? En los asesores. Yo creo que los asesores le han dicho, el voto de la izquierda está totalmente perdido, el voto más fuerte que tiene Bullrich, ¿cuál va a ser? Y naturalmente, centro-derecha, porque el centro puro se va yendo un poco hacia Schiaretti, un poco hacia Massa. Sí, hay Kirchner- que ver cómo reacciona el voto Sí. útil, ¿no? En este caso, que es posible que esos candidatos como Schiaretti pierdan mucha cantidad Al momento de la caudal de elección. votos en el momento de la elección por el tema del voto útil. Y el problema de Patricia Bullrich es que se quedó sin discurso. Yo creo que ahí estuvo muy mal coachada, muy mal asesorada. Porque si ustedes observan el debate, al inicio, ¿ella qué quiso hacer? Plantearse una especie de Victoria Villarroel 2.0. Es más, hasta con ciertas políticas... Sí, incluso hay alguna frase que se la robó y todo, ¿no? Por Y eso. de manera bastante polémica porque son cosas que ella nunca había planteado. No, por eso te digo, el tema, por ejemplo, el tema de la dictadura y el terrorismo. Sí, el tema de hablar sobre víctimas de los dos lados. ¿no? Eso nunca en su vida lo mencionó. Nunca en su vida lo mencionó, siendo que ella fue o sea, fue partícipe necesaria. Y que lo digamos, tuvo que en uno de los reconocer en bandos. el debate. Y que lo tuvo que reconocer en el debate habiéndolo negado, ¿no? Porque eso también fue un error bastante fuerte por parte de Patricia Bullrich. Primero empezar diciendo que ella no había sido parte de una organización terrorista, sino de un grupo, de una organización juvenil. Y después comparándose con otras personas, con Nelson Mandela o Mujica, que sí habían sido terroristas y habían sido presidentes. Es decir, por un lado dice, yo no soy terrorista, y hay otras personas que, como yo, fueron terroristas, pero que también fueron presidentes. No, y de Entonces, hecho, y justo da dos ejemplos de gente que sí fue terrorista. Exactamente. Entonces, yo creo que no fue su mejor estrategia, porque calcula que alguien lo asesoró. Digo, tuvo muy mala asesorada. Alguien Sí. dijo, hacete cargo y blanqueala por este lado. O sea, yo creo que tiene que ser coherente. Si lo negaste la primera vez, negalo hasta siempre. Sí. Si no, caes en una propia contradicción. Otro punto que yo lo noté muy incómoda a Patricia Bullrich, además de este copiar y pegar del discurso de Victoria Villarroel, es que en ese sentido quieren irse hacia la derecha, pero no le sale de manera natural. Por eso te dije, salvo cuando se le cuestionó en aspecto específico, cuando ella era ministra de Seguridad, donde sí se la notaba cómoda cuando hablaba, ahí sí yo vi su mejor momento. Cuando reivindicó, dijo, sí, yo voy a saludar a los familiares de estos... de estos gendarmes. Gracias, Alejandro. Estos gendarmes que han sido injustamente vilipendiados por la sociedad. Yo creo que ese fue su mejor momento. Yo ahí sí se lo rescato y yo les dije allá. Me acuerdo, sí. Dije, este fue el mejor momento de Patricia Bullrich. Fue el mejor momento. Ahora, el resto, yo creo que está muy mal asesorada. A mi entender, yo creo que los asesores están acostumbrados a jugar cómodos porque decir... Simplemente, imagínense para la gente Sí, del PRO, puede ser sí. un socialdemócrata, un progresista, un pro ideología de género. Lo que tiene que decir es, somos anti-kirchneristas. Sí. Hasta que llegó alguien que era más anti-kirchnerista como Milei y ya se quedaron sin identidad. Sí. Porque Milei nunca se dijo digámoslo, anti-kirchnerista. Lo que tiene bueno Milei sí. es que él dijo, yo soy libertario, te puede gustar o no. Podés buscar alianzas con conservadores, pero... Al tener a alguien con ideas claras, lo que te hace es que no te va a traicionar, porque él dijo, esto es mi línea, y no se mueve de su línea. Sí. El problema de PRO es que nunca tuvo ideología. Sí. Entonces, ahí se notó ayer. Sí, eso lo quería destacar, ¿no? Porque se habla mucho sobre el discurso vacío de Patricia Bullrich y es el mismo discurso vacío que siempre tuvo Cambiemos. Es decir, Cambiemos nunca tuvo un discurso fuerte y ahora se hizo más tibio. En el debate de 2015, uno lo puede ver, Mauricio Macri tampoco tenía un discurso lleno de contenido y tampoco explicaba, digamos, la forma en la que podía llegar a resolver alguno que otro problema. Fue un discurso similar al que tiene hoy Patricia Bullrich, pero en otro contexto político. Entonces, los problemas de la Argentina son la inseguridad, la inflación, y cómo lo vamos a resolver, no sé, pero estos son los problemas. Eso lo puede decir cualquiera y es lo que siempre dijo Cambiemos. El tema es la forma en la que lo resolvés, que es lo que hoy en día se le cuestiona al espacio de Juntos por el Cambio y particularmente a Patricia Bullrich y que antes ni siquiera se le cuestionaba. Y miré lo que pasa, me hiciste acordar algo, Alejandro, gracias. Dijiste algo muy interesante. Cuando entra en la cuestión económica, dice, no, acá el que tiene las ideas claras y el que sabe cómo hacerlo, Melconian. Sí. ¿Cuál es el tema? Yo entiendo que te quieras amparar en tu equipo,
Pero vos para dirigir un equipo tenés que saber de qué juega cada jugador, digamos. O sea, es como que yo quiero ser director técnico del equipo de básquet, pero confundo el pivot con el base. Y eso, hubo dos que se dieron cuenta en el acto, Massa y Milei, justo en el aspecto económico. Primero porque todos saben que Melconian, la última vez que yo lo escuché opinar de economía, dijo el o sea, no dijo nada en definitiva. Que hay un meme dando vuelta. Ahora, dos veces, y que aparte fue dos contradictorio con lo que planteó Patricia Bullrich. Es decir, mientras Melconian decía que la economía iba a ir en una línea, no me acuerdo el tema exactamente, Patricia Bullrich planteó una alternativa totalmente diferente. Es decir, si tú... La bimonetarización... Era una parte con el tema del sistema bimonetario y hoy con otros temas más también surgió como este... Cuba y Venezuela que lo tienen. Sí, bueno, eso fue un palo importante, ¿no? Que le dieron. Pero lo que yo quiero llegar, Patricia Bullrich misma no tenía en claro lo que el propio Melconian estaba planteando en otros espacios. Y en entrevistas que tuvieron casi en simultáneo, hubo grandes contradicciones de lo que Patricia Bullrich dijo que había que hacer y lo que Melconian decía que había que hacer, siendo que Melconian teóricamente es el asesor económico de Patricia Bullrich. Y no nos olvidemos que fue algo que aprovecharon mucho, porque creo que 2 o 3 veces le hicieron la misma pregunta a Patricia Bullrich. Sí, el tema de las LELIQs. Porque no sabía responder ese tema. Hasta que en un momento Patricia Bullrich hizo lo peor que puedes hacer en un debate, que es decir, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Claro, en un debate se supone que sí son justamente. El contrato que vos firmaste es que sí te pueden obligar a opinar de ciertos temas. Porque es el contrato que ella firmó cuando ingresó al debate. Claro, entonces, lo quiso poner a Milei. Si Patricia Bullrich no puede ni siquiera respetar un simple contrato de un debate académico, ¿qué le podemos pedir como presidente que vaya a respetar el voto de los ciudadanos? Ni hablar los que no la votaron. O sea, los que no la votamos, que nos vamos al infierno con Patricia Bullrich. Si no puede respetar su propia palabra que dice, yo me comprometo a responder lo que a mí me pregunten en este espacio, y ella dice, no, ¿quién sos vos para obligarme? Si no tenés la madurez, eso le demostró que ya tiene un problema serio, digamos. Evidentemente, o sea, vos podés no responder, digamos, o sea, es parte, digamos, del... El tema es cómo responde. Sí, el tema es cómo responder. ¿Quién sos vos para preguntarme, no? Ahora, yo creo que lo que quiso hacer es, más bien lo que dijo fue algo así como, vos, Milei, no me vas a decir qué es lo que yo tengo que hablar, ¿no? Y entonces, digamos, justamente, las reglas son esas, él te tiene que decir, hacer una pregunta diciéndote, bueno, ¿qué hablar de esto? ¿Qué tenés para hablar sobre este tema? Y lo que ella quiso tratar de mostrar en ese punto, digamos, es decir, mirá, Milei es un totalitario que me está queriendo decir a mí de qué manera yo tengo que presentarme, digamos. Faltó eso, digamos, pero el tema es que justamente era la situación. Yo lo hubiera preguntado a todos qué van a hacer con las LELIQs, salvo a Milei que Milei, digamos, tiene una solución, te puede gustar o no gustar, pero lo planteó. Claro, ahora Miriam tiene el programa más cerrado. Tiene el programa más cerrado, es que Milei tiene el programa más cerrado de todos. Sí, ahora, por otro lado, Sergio Massa directamente te dice, bueno, seguimos pateando con las LELIQs hasta que exploten. Miriam Bregman, olvídate, no tenés... No, ella te confisca todo. Es Cuba. Ella te confisca sacamos todo. Los jugadores, sacamos jugadores del... Hablando de Bregman, vamos rápido. Bueno, rápidamente. Schiaretti, bueno... Además, esto de última lo recortamos, podemos hacer un poquito más largo el bloque y abrazamos la tabla. No, lo metimos todo junto, esto va así. Schiaretti, a mí, te digo la verdad, yo no voté nunca a Schiaretti, pero me gusta cómo habla, tengo que reconocer. Es un cara duro. A ver, a mí me gusta leer. Se paró muy bien, a mí me gusta leer el existencialismo ateo, o sea, y te lo digo yo que soy católico, todos tenemos nuestros pecados. A mí me gustó Schiaretti, cordobesismo puro, pero resaltó lo más fuerte que tiene él. Primero, ¿qué fue lo que más resaltó él? Gestión. Es de los pocos que ha tenido gestión ejecutiva real, no la de Massa, que es cualquier cosa. Gestión ejecutiva real la tiene Schiaretti. Resaltó ese aspecto. Obviamente que romantizó, yo en un momento dije, che, estamos en Singapur y no me di cuenta, man. Sí, bueno, Suiza. Los memes que salieron después del debate con respecto a Schiaretti. Yo vivo en pleno centro y es una zona roja llena de... Sí, con delincuencia, con droga, con todo, pero bueno, también soy... A ver, yo viajo mucho dando conferencias, no solamente por Argentina, por Chile, Colombia, México, ahora me estoy yendo a México. Tengo que ser sinceros también, no soy pro Schiaretti, pero que Córdoba está mejor, no solamente que mejor que muchas provincias argentinas, está mejor que muchas otras provincias de otros países. Que Chaco, Formosa, por ejemplo. Debemos ser objetivos. ¿No? O sea, cordobesismo puro Schiaretti, hay que decirlo como fue, pero centrado
discriminado porque nadie quiso confrontar con él. Yo creo que a Mm. propósito porque tenían miedo de que en ese intercambio con Schiaretti algún voto se vaya a ir hacia esta figura. Sí, bueno, Milei, por Lo que ejemplo, no se tuvo menciona no la... existe, Bueno, digamos. por eso Milei tuvo Bullrich la oportunidad preguntó. de hacerle una pregunta en el último segmento que aprovechó para, en realidad, hacerse un respaldo a sí mismo, ¿no? Dijo, bueno, en caso de que yo sea gobierno, usted como gobernador, ¿le parecería bien, usted su espacio, acompañar medidas que fueran favorables para el pueblo argentino? Dijo que Que sí. eso, en ese sentido, fue una estrategia excelente por parte de Milei porque es de Sí. los que más se le cuestiona a él. Entonces, él lo que hizo fue decir, bueno, aprovecho que tengo acá a un gobernador en función. Y que ya para- había dado el pie Randazo antes. Claro, que Randazzo ya. Yo creo que esto podría haber estado acordado por Sí. parte de Milei y por parte de Juan Schiaretti para hacer esa pregunta en el caso de que se diera la posibilidad. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hay un acercamiento del peronismo federal al espacio de Milei. Yo no Bull- tengo pruebas, pero Bullrich- tampoco dudas. Bullrich también le preguntó Bullrich a Schiaretti una pregunta acerca de qué opinaba acerca del kirchnerismo cuando a Córdoba la dejaron sola. Eso Sí, también lo fue una quiso pregunta. Bueno, con sí, eso, y lo quiso Schiaretti chicanear siempre y que encima hizo mal la pregunta, ¿no? Sí, Porque y Schiaretti le dijo, no la llegó nosotros a debemos plantear. acompañar a ustedes y al kirchnerismo cuando conviene el pueblo de Córdoba. Pero O sea, nos claro. dejaron solos con la autopista, no sé cuál era la que... No, 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 Sí, no. la circunvalación creo que habló. Era lo peor que le Sí, puede eso. preguntar a Schiaretti, porque Eso. el tipo, lo que tiene Schiaretti de fuerte, que al mismo tiempo es su punto débil, es su punto débil. Sí. Pero lo que tiene de fuerte y que a su vez como punto débil es que el que juega por centro siempre cae bien parado. Entonces, lo peor que le puedes hacer a alguien que juega de centro, te digo yo como profe de retórica, a alguien que juega de centrista, es querer forzarlo a tomar posición, porque le está favoreciendo su discurso, porque te está diciendo, mira, vos sos la grieta que me querés poner de enemigo con él. Cuando yo te he votado proyectos a vos y le voté proyectos a él cuando convenía al pueblo Sí. de Córdoba y del interior. ¿Y cuál fue Quedó- el discurso quedó- más fuerte de Schiaretti? Que él es el único candidato del interior que va a defender el interior. Sí, la verdad Cuidado que con eso. quedó muy bien parado Schiaretti y dejó muy mal parada a Patricia Bullrich por el simple hecho de haber hecho la pregunta. Y le pegó el AMBA O sea, al tema del colectivo, el tema del sí, eso lo- Y está buscando el voto del interior. Sí. Schiaretti sabe que lo poco que puede ganar en votos no es solamente con el voto Estoy de Córdoba. acuerdo en eso, más Sí. allá de que la deuda Que- que Pero tenemos... totalmente de acuerdo, yo Sí, también, que de hecho, a ver, lo que le conviene a Schiaretti sabe que no va a ser presidente, pero sabe también que ser candidato a presidente implica entrar a la Cámara de Diputados y sacar un buen caudal de votos como candidato a Está buscando presidente esos diputados. le implica tener muchos diputados que le van a implicar, digamos, tener cierta capacidad en un Congreso tan dividido como el que va a haber. 2 o 3 votos te cambian todo en Congreso. Por eso, a ver, el Congreso para el año que viene va a estar muy dividido. Vas a tener una parte del Congreso que va a ser de Javier Milei, una parte que va a ser de Juntos por el Cambio y una parte que va a ser del kirchnerismo. Y otra parte Espacios más pequeña independientes para en las espacios provincias. independientes y obviamente la izquierda, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a mover los votos. O sea, hay Y elecciones- esos votos, esos puntitos chiquitos, esos pequeños El aborto. cosas, por ejemplo, van a afectar muchísimo en El cualquier aborto. medida que se quiera tomar. el aborto y los Sí. de género. O sea, son cuestiones que se definen siempre por 2 o 3 votos que Sí. se compran. Cerremos entonces, ¿ya les parece? Bueno, dejamos lo peor para el último como siempre, ¿no? Bregman no vale la pena. Bregman. No, sí, Sí, vamos a sí, quedar- vamos a hablar, vamos así, a hablar. sí, a ver, así como Burrich fue con su saquito celeste y blanco, así para mostrar los colores de Argentina, Bregman no fue casual el tema del Saco verde. saco verde. Es más, es tan importante Bregman que me acabo de dar cuenta que está por arrancar la nueva temporada de Lupin que yo veo junto a mi amada esposa. Creo que es más interesante que hablar de Bregman, pero vamos a hablar de Bregman. ¿Qué es lo que hizo Bregman? Bregman es, como todo candidato de izquierda, no tenía nada más que decir que básicamente abajo el patriarcado. Me Las encanta. mujeres No, arriba. no. O sea, aparte, imagínate la soberbia de esta gente. Le fue a consultar a Milei el tema de las horas de trabajo brecha salarial. y la brecha salarial. Cuando le está regalando el debate y Sí. los memes a Milei, porque Milei le dijo lo que cualquiera le hubiese dicho nosotros, sin ser economista, no le Sí. dijo no, que la tasa, que el desglose, le dijo, si fuese real, y si el empresario es un vil capitalista que Sí, solo si, quiere la ganar mujer, plata, si se le pudiera pagar menos a la mujer por el mismo trabajo, todas las fábricas tendrían mujeres. todas las fábricas tendrán mujeres, ¿por qué? Si por el mismo trabajo vos podés pagarle menos a alguien, contratás al que le tenés que pagar menos. Y que ahora hay mitad mujeres y mitad hombres, le dijo al final. Si vaya, Sí, vaya a ver una lo fábrica que- y hay mitad y sí, mitad, Sí, le dijo. lo que sí se demuestra en Bregman, que estoy hablando ya un poquito más en serio, más de todo el chiste que es que las fuerzas minoritarias, concretamente la izquierda, que saben que la izquierda, para que se entienda, no la izquierda kirchnerismo, esta izquierda socialista, digamos, este tipo de izquierda, las que cortan las calles, las que te hablan de los trabajadores, pero ningún trabajador los vota,
O sea, uno vaya a hablar con un taxista, con un almacenero, los días que hay piquetes, no es que van los trabajadores, van los planeros que tienen sus cuotas también con el Estado, porque Bregman no se hace cargo también de donde reciben muchas veces la ayuda social. Pero digo, estas fuerzas minoritarias lo que hacen es consolidar su identidad en estos debates. Los recontra estudian, los recontra preparan los debates porque saben que nunca van a hacer gestión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Ensuciar, atacar. El discurso de ellos es, todos están con el FMI. El punto es, ¿qué pasaría si la izquierda estuviese aquí en Argentina? ¿Cerramos fronteras y no trabajamos más con el FMI, con el Banco Mundial? ¿Cómo? ¿Cómo sigue ese proceso de transición? No dan soluciones ahí. Claro, o sea, ellos decían, fantástico. Estoy de acuerdo, sí, pero ¿cómo hacemos? Claro, ¿cómo hacemos con ¿qué hacemos con Cuba? ¿Qué hacemos con Venezuela? Hacia eso va Argentina. Entonces, hay algunos que han dicho que incluso en términos de expresión de ideas, lenguaje corporal, sentidos estratégicos, Bregman parece ser que fue como la mejor. Porque la parte no tenía nada que perder. Y eso es lo que yo digo. En materia de retórica, yo te podría decir, Bregman parecía la más preparada retóricamente. Me sigo quedando con Milei. Bregman parecía la más preparada. Pero es lógico, porque Bregman tiene la tranquilidad de que sabe que va a perder. Milei tiene la responsabilidad de mantener la victoria casi asegurada que ya tiene en noviembre. Igualmente Bregman se ponía nervioso y hablaba cuando el micrófono estaba apagado y seguía hablando y seguía hablando. Sí, bueno, eso fue una falta de profesionalismo impresionante por parte de Bregman, querer no solamente hablar en el momento en que estaban hablando otros, tratar de interrumpir, sino aparte querer excederse de su tiempo, ¿no? Que le tuvieron que apagar los micrófonos. Y le dijeron que está el reglamento. Está el reglamento, o sea, se te acabó el tiempo, se te acabó el tiempo, o sea... Pero a ver, esto como dato, yo en ese punto después quiero hacer Sí, la primera aparición que yo tuve en la televisión fue debatiendo con un diputado que forma parte de su espacio político sobre el tema de los piquetes. Vayan a ver cuántas veces esta persona me interrumpió, me insultó, teniendo yo 10 años menos de lo que tengo hoy. Y que yo le dije, ¿te parece que lo vayamos a hablar afuera? Estaba con los dos patobicas. Y dice, que no tengo nada que hablar con vos. Te estoy ofreciendo hablar, le digo, ni siquiera te estoy ofreciendo pelear. Hablar como hombres afuera. O sea, así de respetuosa es la izquierda. O sea, delante de las cámaras prepotente, insultan, pero después tienen que andar siempre con seguridad porque saben que si tienen que enfrentarse a la vida como hombres de verdad, se esconden todos. Sí, en cuanto al no respetar los tiempos, eso yo lo escuché varias veces por parte de Javier Milei, ¿no? Lo que son los discursos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene un reglamento también y tienen ciertos tiempos. Evidentemente Miriam Bregman está acostumbrada a los tiempos de la Cámara de Diputados, porque todos los diputados prácticamente se exceden del tiempo que tienen permitido y no les importa nada. Es decir, le dicen tenés 2 minutos y medio y utilizan 5, 10 minutos para seguir hablando y no les importa cuando, digamos, el reglamento está para cumplirse, o si no, no está. Y evidentemente Bregman está acostumbrada a eso, que las reglas están pero no son para ella. Quiero cerrar con algo, no sé si ya terminaron. Sí. Bueno, hay algo en lo que están de acuerdo todos. El día 28 de septiembre estuvieron en Schiaretti, Massa, Bullrich y Milei, embajada de Ucrania, sacándose una foto. Estamos con Ucrania, apoyen a Ucrania, cartelitos, cada uno con su cartelito, apoyen a Ucrania. Están de acuerdo, en algo por lo menos están de acuerdo. Bien, le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.